Vámonos, ahí está. Buenos días, compañerita, ¿cómo amaneció? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Felicidades, nos da mucho gusto tenerla aquí todos los martes. Ay, a mí también me da mucho gusto. Me encanta venir los martes. Compañera, nos tiene usted un tema muy interesante, que a mí en lo personal este tipo de temas me fascinan y me apasionan. Así es, lo prometido es deuda. Hace 2 semanas hablamos de la otra cara de la moneda de Gandhi. Hoy vamos a venir a traer otra vez la otra cara de la moneda, pero con un personaje más local que tiene pues mucha importancia a nosotros los mexicanos, y se trata de Pancho Villa. ¡Sas! Y bueno, yo creo que se van a tocar fibras muy sensibles porque, bueno, pues hay una glorificación, hay un culto que se le rinde de alguna manera a este personaje, ¿no? Pues, de hecho, ¿sí sabías que este año se decretó el año de Pancho Villa por el gobierno federal, o sea, el Pues es gobierno que de AMLO? creo que se cumplen este año 100 años Sí, de su... correcto. 20 de junio del 23. Falleció, bueno, lo fallecieron y y pues estamos a 100 años de su... Y decretaron que este es el año de Francisco Villa. Híjole, bueno, yo no voy a dar spoilers, ya tú coméntanos. Pues mira, hoy vamos a hablar un poquito de la controversia que hay en torno a este personaje, pues muchos lo idolatran, bueno, yo incluida también, la verdad, o sea, nos enseñan en la escuela que fue un héroe de la revolución, que pues fue el salvador del pueblo, etcétera, etcétera, pero últimamente han salido pues datos de este personaje en donde no lo ven tan en la luz como de un héroe, entonces ahorita lo están viendo como villano, y pues hoy les traje un pequeño ejemplo de uno de los acontecimientos en donde Villa pues no fue el héroe que todos pensamos que fue. Entonces no sé si quieras verlo y luego ¿Vamos? regresando pues Sí. platicamos un poquito más. Por decreto presidencial se declara que el 2023 sea el año del general Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Si bien Francisco Villa es recordado por muchos como un héroe nacional de la Revolución Mexicana, su historia también tiene partes oscuras que lo retratan como villano. Un ejemplo de ello ocurrió en diciembre de 1916, cuando las tropas de Francisco Murguía, un general carrancista, derrotaron a las fuerzas villistas. La rabia del revolucionario por este descalabro habría de desahogarse pocos días después en una masacre. El 12 de diciembre de ese mismo año, luego de una hora de tiroteo al sureste de la capital del estado de Chihuahua, los villistas se apoderaron de varios trenes y apresaron a varios hombres de infantería que guarnecían la plaza. Luego de apoderarse de la ciudad casi sin resistencia alguna, las descargas de la fusilería villista se ensañaron con los heridos y prisioneros. Muchos de los carrancistas iban acompañados por sus esposas, jovencitas de entre 15 y 20 años. Villa ordenó que mataran a todas las soldaderas prisioneras. Diversas fuentes cuentan que fueron entre 60 y 120 las mujeres asesinadas en aquella ocasión, muchas de ellas con sus bebés en brazos. Juzgue por usted mismo. Para Buenos Días Juárez, Idalí Cruz. Válgame Dios. Oye, Idalí, y esa es una de los tantos acontecimientos pues tan terribles que se cometieron a lo largo de la historia de Francisco Villa, que dicho sea de paso, realmente adoptó, él se llamaba Doroteo Arango, adoptó el nombre de un delincuente, ¿no? De un asesino, de un líder, de una pandilla, de forajidos, o sea, de un grupo de asaltantes de caminos y todo eso. Pero bueno, en realidad, si hablamos de eso, pues podremos hablar también de la masacre de Columbus y un montón de masacres en las que, pues de manera arbitraria, sin tener la más mínima piedad, asesinaba a diestra y siniestra niños, mujeres, sus tropas eran abusadores sexuales, bueno, hacían de todo, ¿no? Déjame te platico también que en 2017 un autor de nombre Reidesel Mendoza escribió un libro hablando de no tanto la historia de Francisco Villa, sino de pues la gente que estuvo del otro lado, enemigos, se podría decir, de Francisco Villa, las vivencias, lo que hacía este hombre en contra de la gente. O sea, de hecho el título del libro se llama Crímenes de Francisco Villa. Pero lo más interesante de este libro es que el gobierno de Chihuahua lo vetó, porque pues hablaba del lado negativo de
de este hombre y el gobierno de Chihuahua lo vetó. Okay. Algo que yo la verdad no sabía que podía hacer el gobierno, porque se supone que tenemos libertad de expresión, ¿correcto? Entonces, pues se me hizo muy que vetaran el libro. Sí, el libro está vetado. O sea, el gobierno de Chihuahua no lo promovió. No lo promueve. Se puede comprar directamente con el autor. Hay unas librerías que también en Chihuahua, en Ciudad Juárez, lo venden, pero así directamente, si le hablas al gobierno y le dices, ese libro, no, ese libro no está vetado, porque habla mal de un héroe de la Revolución Mexicana. Válgame, qué terrible. Oye, Idalí, si tienes la oportunidad en alguna ocasión de ir a Parral, un tour que ofrecen ahí en Parral, pasas precisamente por donde fue el asesinato, sí, donde mataron a Pancho Villa. Y está muy interesante todo lo que hay detrás, porque realmente se orquestó. Fueron muchas personas las que participaron detrás de este asesinato. O sea, cuando realmente se planeó, tuvo toda una logística, sí, para llevarlo a este punto en el que iba a ser asesinado. Pancho Villa iba cruzando por calles y había muchas personas que ya eran parte de esa conspiración y ya estaban dando señales de por dónde iba pasando, para precisamente justo donde llegó al momento en el que ahí en Parral se hace toda esta, sí, recreación, pues ahí ya lo estaba esperando la muerte. Sí, claro, es algo muy importante que tenemos que saber nosotros como mexicanos, pero como chihuahuenses, porque Francisco Villa fue más bien el que se dividió como que por zonas, como que él defendía la zona del norte. Entonces, él siempre anduvo por Durango, Chihuahua. Sí, era de Durango. Ajá, entonces, pues nosotros aún más tenemos que saber sobre este personaje. Y pues es cierto, como quien dice, en la guerra del amor todo se vale, pero pues no es bueno que tampoco lo tengan en una luz tan positiva, porque sí hizo cosas muy, muy malas. Tremendísimas, ¿verdad? Sí. Ahí está. Pues mire, nada más, muchas gracias, Idalí, qué bueno que te documentas y que nos traes siempre se me hace muy padre tu segmento, porque de alguna manera muestras el lado negativo o la otra cara de personajes que pues no nos imaginamos que puedan tener un lado oscuro. Sí, claro, y pues con mucho gusto yo comparto la información para que pues todos estemos informados, y ya sabes, el conocimiento es poder, ya sabes lo que dicen. Pues muchas gracias, Idalí, por tu entrega. ¿A ti?